Buenos días. Vamos a ver con una serie de videos que corresponden a la unidad de aplicaciones de la derivada. Muchas son las aplicaciones de la derivada, tanto para lo interno como para lo externo de la matemática. Me refiero a cuestiones o aplicaciones que ustedes van a ver eh, primero en física. Fundamentalmente la derivada es una herramienta muy potente, por ejemplo, pero bueno, la derivada se aplica en diversas cuestiones, como pueden ser la economía, o bueno, ya ustedes van a ir viendo las distintas aplicaciones. En esta oportunidad vamos a ver tres teoremas que nos dan, hablan de propiedades de valores en un intervalo real, que se relacionan con la derivada. Estos teoremas, y nos referimos al teorema de Rolle, al teorema de Lagrange y al teorema de Cauchy, son teoremas de grandes matemáticos que vivieron en un siglo llamado el siglo de oro de la matemática y cuyos resultados son los que trabajamos nosotros en esta materia y van a trabajar ustedes en los próximos cursos referidos al cálculo infinitesimal e integral también. Bueno, vamos a concentrarnos primeramente en el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos habla de una función que es continua en un intervalo cerrado que vamos a llamar AB, que es derivable en el intervalo abierto AB, y además nos dice que coinciden las imágenes de los extremos de este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que la función en A coincide con la función en B, y entonces si se están dando estas tres condiciones, estas tres hipótesis, recuerden que así trabajábamos para un teorema, existe al menos un valor en el intervalo abierto AB tal que la derivada en C es cero. Existe al menos quiere decir que podría tener más de uno bajo estas condiciones, y entonces lo primero que vamos a hacer es volver a hablar y a identificar cuáles son las hipótesis, que la función es continua en el intervalo cerrado, que la función es derivable en el intervalo abierto, y además que la función coincide en los extremos A y B. Si estas tres hipótesis se están cumpliendo, y entonces veremos que existe un valor C en el intervalo AB tal que la derivada es cero. Cuando hablamos de la derivada igual a cero, recuerden entonces que podemos dar una interpretación geométrica a esta cuestión que nos habla de una recta que es horizontal, ya que la derivada en ese punto es cero, una recta tangente y horizontal. Por eso que les hice un dibujo de una función muy sencilla en este caso. Recorramos las hipótesis y veamos que se está cumpliendo. Estamos hablando, en este caso, de una función que es continua en un intervalo cerrado B, que también es derivable, por lo que podemos observar gráficamente, y además coinciden las imágenes de los extremos, f de A y f de B son iguales. Y entonces observamos la existencia de ese valor C en el intervalo abierto AB, donde la pendiente de la recta tangente es cero, y entonces ahí estamos viendo que la recta es horizontal en cero, ya que la derivada así lo es. Bueno, pero decíamos, no tiene por qué ser un único punto, decimos que existe al menos, por eso acá dibujé una función que también cumple las hipótesis, es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB. La función en A, la imagen en A y la imagen en B es coincidente, como se puede observar, y entonces estamos frente a el cumplimiento de las tres hipótesis de Rolle. Por lo tanto, va a existir al menos un valor donde la derivada primera sea cero, donde la tangente en ese punto sea horizontal. Fíjense que en este caso estamos hablando de tres
puntos donde eso está ocurriendo, donde la tangente es horizontal, ¿eh? Acá no es un único punto. Bien, lo mejor ahora entonces es mostrar en un ejemplo cómo vamos a, dada una función, verificar si en un intervalo que también nos están dando, se cumplen las hipótesis para poder encontrar aquel valor intermedio donde la recta tangente es horizontal. Bien, verifiquemos entonces si se cumplen las hipótesis del teorema. Recordemos que son 3, y entonces lo primero que nos vamos a concentrar es saber si esa función es continua en el intervalo cerrado. Por el tipo de función que trabajamos, ya sabemos que esto es continuo, y con solo afirmarlo basta. En el caso de que veamos que haya un punto donde podría ofrecer una discontinuidad, entonces sí nos detenemos a analizar todas las condiciones de la función. Pero en estas funciones que ya hemos trabajado, lo podemos afirmar para continuar con la siguiente hipótesis. La siguiente que debemos verificar es, y acá lo ponemos como pregunta, es, ¿será derivable en el intervalo abierto? Recuerden que la continuidad se ve en el cerrado y la derivabilidad en el abierto. ¿Cómo sabemos si es derivable o no? Bueno, vamos a derivar. Derivamos, y entonces la derivada de la constante es 0, lo pensamos esta raíz como la potencia 1/3, entonces es menos 1/3 por la base a la 1/3 menos 1. Llevamos a una mínima expresión para poder observar si esta derivada está definida en el intervalo 0,3, y observamos que en 1 no existe la derivada. O sea que no está definida, por lo tanto no es derivable. Bien, ya no se está cumpliendo la segunda de las hipótesis, ya sabemos que no va a poder verificarse, encontrar el punto intermedio, pero pensemos en la tercera de las hipótesis. ¿Qué pasa con las imágenes? Porque tenía que coincidir ambas imágenes. Vemos que la función en 0, si la reemplazamos, nos da 2 menos 1 nos da 3, y f de 3, si lo reemplazamos, nos da 2 menos raíz cúbica de 2. No vamos a buscar un resultado, pero observamos que son distintos, y entonces no se cumple la tercera de las hipótesis. ¿Qué estará pasando? Bueno, miremos un poquito gráficamente, que el gráfico siempre ayuda a visualizar todo este contenido analítico que fuimos desarrollando. Aquí se ve claramente que en el intervalo 0,3 la función sí es continua en el intervalo cerrado, pero no es derivable, ya que hay un punto donde la recta tangente es vertical, y entonces es ahí, ¿no? Donde la derivada no está definida. También podemos observar que las imágenes de los extremos, f de 0 nos está dando 3, y f de 3 nos está dando un valor que se aproxima, que sería ¿no? 2 menos raíz cúbica de 2. Bien, no se cumplen todas las hipótesis, entonces no se verifica el teorema de Rolle, no vamos a poder encontrar, por lo tanto, ese punto intermedio. Veamos otro ejemplo. En este caso nos vamos a detener en la función g, que es seno cuadrado de x, en el intervalo 0π. Trabajemos ahora con una trigonométrica. Verifiquemos, pues, si se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. Veremos si la función es continua en el intervalo cerrado, a lo que lo podemos afirmar, porque ya sabemos que la función seno es continua, seno cuadrado también. ¿Será derivable? Y bueno, observamos, esperemos todavía para asegurarlo, para saber si es derivable en el intervalo 0π, lo que vamos a hacer es derivar la función que nos dan, lo derivamos como potencia, que será 2 por seno de x por la derivada de seno, que es coseno, y vemos que es producto de dos funciones que están definidas para todo valor x en el intervalo abierto. Recalquemos, es continua en el cerrado, pero derivable en el abierto. Y sí, efectivamente, la función derivada está definida en todos los puntos de ese intervalo, por lo tanto, es derivable.
La tercera de las hipótesis nos dice que reemplacemos en los extremos de los intervalos en la función, cuidado, ¿dónde reemplazamos? Una cosa es trabajar con la derivada y otra cosa es trabajar con la función. Acá nos están pidiendo que reemplacemos, busquemos las imágenes de los extremos, o sea, la imagen de 0, reemplazamos por 0, nos da 0, y reemplazamos por pi y también nos da 0. Hay una coincidencia y entonces se cumplen las tres hipótesis. Por lo tanto, podemos pensar en encontrar ese valor o esos valores intermedios que nos habla Rolle. ¿Qué quiere decir? Que existe entonces un valor en el intervalo abierto tal que la derivada va a ser 0. Este resultado que nos está brindando Rolle nos permite plantear una ecuación. Esta ecuación va a estar determinada por el reemplazo que yo voy a hacer de C. ¿Dónde? En la derivada. Acá está la derivada. Reemplazamos C, igualamos a 0, y esta ecuación nos está hablando de un producto que es igual a 0. Por lo tanto, si logramos despejar esto, nos habla de que o seno de C es 0 o coseno de C es 0. Bueno, despejando y pensando en qué valores angulares hacen que esta igualdad sea 0 y cuáles me dan esta 0, observamos que el 0, siempre estoy hablando, recuerden, entre 0 y pi, ¿no? El seno será 0 en estos valores si es 0 y si es pi, pero ¿qué pasa? Estos son valores donde no están en este intervalo ya que es abierto. Y el coseno es 0 en pi sobre 2. Por lo tanto, solo nos vamos a quedar con este tercer valor, ya que estos dos no pertenecen al 0pi. Fíjense que si bien esta igualdad se cumple para infinitos valores, y si pensamos en el primer giro, o en el primer medio giro, se cumple para estos tres, solo de estos tres, el C3 es el que pertenece al intervalo abierto a 0pi. Por lo tanto, ahí hemos encontrado el valor que nos habla de Rolle, nos quedamos con pi sobre 2, y si tenemos un gráfico a mano lo podemos verificar. Fíjense lo que se está dando entonces, que la función periódica seno cuadrado de x en el intervalo 0pi abierto posee un valor donde la derivada es 0, en este caso es pi sobre 2. Bien, con estos ejemplos podemos ahora sí hablar del teorema de Lagrange, o también llamado teorema del valor medio. De cualquiera de las dos formas ustedes lo van a poder encontrar, depende de la bibliografía que estén consultando. ¿Qué nos dice el teorema de Lagrange? Nos dice que tenemos una función, tenemos una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto. Observen que acá estamos solo trabajando con dos hipótesis. La función es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Y entonces existe otra vez un valor C en el intervalo abierto tal que la derivada en C va a ser igual a la función en B menos la función en A sobre B menos A. Si ustedes ven esta expresión, seguramente les va a traer a la memoria una pendiente, ¿no? Una pendiente de una recta que pasa por los puntos B, F de B, A, F de A. Pero bueno, sigamos concentrándonos ahora entonces en cuáles son las hipótesis del teorema de Lagrange. En este caso son dos. Ser continua en el intervalo cerrado, la rescatamos acá, y ser derivable en el intervalo abierto. Si estas hipótesis se cumplen, entonces la tesis nos habla de que va a existir un valor C en el intervalo AB, tal que la derivada en ese valor va a ser igual a esa pendiente que hablábamos, f de B menos f de A sobre B menos A. Como hicimos con Rolle,
Demos una mirada geométrica, hagamos un dibujito para entender lo que nos está brindando Lagrange. Este teorema nos dice entonces, a ver, hagamos el dibujo de una función que sea continua en el intervalo, acá está A y acá está B, en el intervalo cerrado, entonces es continua, es también derivable en el intervalo abierto, y entonces nos está diciendo que va a existir un valor C donde la derivada en C es igual a la pendiente de la recta que une los puntos A y B. Y acá lo vemos gráficamente mucho más claro. Si consideramos el punto A, F de A, al que hablábamos recién, y B, F de B, también que hablábamos recién, por ese punto pasa una recta que llamaremos secante. Con estas condiciones de la función va a existir un punto C donde la recta tangente que pase por C va a ser paralela a la recta secante. Eso nos está diciendo el teorema. Observen que la derivada en C nos da igual a la pendiente de la recta secante. Esto es la conclusión y es importantísimo entender este resultado gráfico de Lagrange para todos los ejercicios que vamos a resolver. Dicho esto, entonces, bueno, ahí les marqué la recta secante, que es la recta que pasa por los puntos A, F de A, B, F de B, y la recta tangente en el punto C que tiene, por lo que dice Lagrange, la misma pendiente. Son paralelas. Bien, vayamos a algún ejemplo. Y como hicimos con Roll, vamos a considerar una función en un intervalo que nos están dando y vamos a primero analizar si se cumplen las hipótesis y si se cumplen, encontrar aquel valor C donde la recta tangente va a ser paralela a la secante que pase por los puntos que determina el extremo del intervalo. Bien, empecemos entonces con las hipótesis. La función dada es una función polinómica, y ya sabemos que por ser polinómica es continua en todo el intervalo real, en particular en el intervalo cerrado 0, 1. Bien, se nos está cumpliendo la primera hipótesis. La segunda hipótesis habla de la derivabilidad en el intervalo abierto. Nuevamente, para poder analizar la derivabilidad, lo que hacemos es derivar la función, 2 menos 2x, y vemos que está definida en todo, por ser, en este caso es una recta, en todos los valores de x, en particular en el intervalo abierto. Por lo tanto, se está cumpliendo la tercera de las hipótesis, y entonces cumple el teorema de Lagrange, y vamos a poder encontrar un valor intermedio en el intervalo abierto, tal que la derivada en ese valor sea igual a la pendiente de la recta secante. O sea igual a la imagen de 1 menos la imagen de 0, recuerden que 0 y 1 son los extremos del intervalo, menos, dividido 1 menos 0. Bueno, si reemplazamos la derivada de C y reemplazamos la función en cada uno de los puntos, obtenemos una ecuación que es la que nos va a permitir despejar C. Conseguimos una ecuación y a partir de ella empezamos a despejar. Bien, reemplazando en la derivada por el valor de C nos queda 2, la derivada acá, la derivada 2 menos 2C, que va a ser igual a la imagen de 1, reemplazamos f en 1, nos queda 2 menos 1 cuadrado, menos la imagen de 0, que si reemplazamos nos da 0, y 1 menos 0. De esta ecuación, despejándose, el valor de C nos está dando 1 medio. No nos quedamos tranquilos con despejar C, tenemos que verificar que ese valor de C realmente pertenezca al intervalo abierto, y sí, efectivamente pertenece, y por lo tanto, ese es el valor intermedio del que nos habla
Lagrange. Acá tenemos una gráfica también, nuevamente, graficamos la función, que es una parábola con ramas hacia abajo, como se puede observar. Trazamos la recta secante, que es la que pasa por el punto 0, f de 0, 1, f de 1. Obviamente, esa es la recta secante. Fíjense que las abscisas de los puntos son las que me determinan el intervalo. Esto es muy importante tenerlo en claro. Esa recta secante es paralela a la recta tangente del punto intermedio que nosotros encontramos. Es clarísimo el gráfico cuando uno compara el gráfico obtenido con todos los resultados que fuimos obteniendo en este ejercicio. Muy bien. Vayamos a hacer otro ejercicio, parecido a uno de los que ustedes tienen en la guía. En este caso nos dice, ¿en qué punto de la curva h de x igual logaritmo de x, la recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por estos dos puntos? No nos está hablando directamente de Lagrange, pero tenemos que pensar, y cuando uno va leyendo y tratando de hacer el gráfico mentalmente, sí nos lleva a Lagrange, porque está hablando de una curva h de x, que es logaritmo de x, donde la recta tangente será paralela a la recta secante que pasa por dos puntos. Y entonces, bueno, estamos frente a Lagrange, esto que está escrito es lo que yo les decía, estamos buscando un valor donde esa recta sea paralela a la recta secante. Claro, no vemos aquí el intervalo, pero debemos pensar en lo que decíamos recién. Si estos son los puntos, las proyecciones de esos puntos sobre X, o sea, las abscisas, son las que me van a determinar el intervalo. La abscisa 1 y la abscisa E son las proyecciones de esos dos puntos. Bueno, bien, determinado el intervalo, vamos a ver si se cumplen las hipótesis. Primero, ¿será continua en el intervalo cerrado? Es logaritmo de X, o sea que en ese intervalo es continua. ¿Será derivable en el intervalo abierto 1e? Derivamos la función, logaritmo de x es 1 sobre x, y vemos que está definida la derivada, por lo tanto es derivable. Se cumplen entonces las dos hipótesis del teorema de Lagrange, y entonces existe un valor c donde la derivada va a ser igual a la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. O sea, f de e menos f de 1, f de e menos f de 1 sobre e menos 1. Bueno, nuevamente nos conseguimos una ecuación cuando reemplazamos para poder despejar c. Reemplazamos c en la derivada, ¿no? ¿Dónde está? 1 sobre c, reemplazamos f de e logaritmo de e menos logaritmo de 1 sobre e menos 1, hacemos el cálculo y despejamos c en forma exacta para obtener un valor que será e menos 1. Ese valor e menos 1 pertenece al intervalo 1e seguramente, y por lo tanto es el valor intermedio que estamos buscando. Nuevamente, veamos gráficamente la función logaritmo. La función logaritmo, si marcamos los puntos 1, 0 y E1, 1, 0 y E1, estamos viendo cuál es la recta secante, y lo que decíamos al principio, las proyecciones de esos dos puntos sobre X me determinan el intervalo. Por eso no es necesario que el enunciado del ejercicio figure el intervalo. Nosotros podemos pensar gráficamente para poder determinar ese intervalo, como las proyecciones de esos dos puntos. Luego, es continua en el intervalo cerrado, es derivable, y entonces va a existir algún valor c donde la recta que pase por ese valor sea paralela a la recta secante.
en este caso es E-1 como figura en el eje. Bien, sigamos ahora con el tercero y último de los teoremas que vamos a desarrollar en este video, que es el teorema de Cauchy. En el teorema de Cauchy nos está hablando de dos funciones que deben ser continuas en el intervalo cerrado. Fíjense que hay varias coincidencias, no todas, pero se va dando una lógica parecida. Es derivable son derivables en el intervalo abierto, y además acá se agrega una hipótesis más, que la derivada en cualquier punto X del intervalo abierto no puede ser cero. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces existirá al menos un valor C, nuevamente, en el intervalo abierto, tal que la derivada de f en C dividido la derivada de g en C va a ser igual a f de b menos g de a menos f de a sobre g de b menos g de a. No vamos a hacer más que un detalle de esta interpretación geométrica, que decirles que tiene el mismo significado que el teorema de Lagrange, pero considerando las funciones f y g como ecuaciones paramétricas de la curva. Hice un gráfico para que vean, pero ahora pensadas en paramétrica. Simplemente no vamos a entrar en mucho detalle sobre el teorema de Cauchy, pero sí vamos a ver cómo aplicarlo. Para ello voy a desarrollar un ejercicio parecido al 5B de la guía, para que tengan un ejemplo cuando vayan a resolver la guía de trabajos prácticos. Vamos a analizar si cumple las condiciones de Cauchy las funciones f seno de x y g coseno de x en el intervalo cerrado 0 pi sobre 2. Y si esto es así, encontrar los valores correspondientes intermedios, o el valor. Verifiquemos las hipótesis. Recordemos que son tres, hablábamos de tres hipótesis. Que las funciones f y g sean continuas, cosa que ocurre porque ambas son trigonométricas, son seno y coseno, y son continuas, perdón. En cuanto a la derivabilidad, también, fíjense que una es la derivada de la otra. Si nosotros derivamos la función f y derivamos la función g, ambas están definidas en el intervalo abierto, y por lo tanto podemos asegurar que es derivable, ambas son derivables en el intervalo 0 pi sobre 2 abierto. Luego deberemos concentrarnos en la derivada de g, que es la tercera de las hipótesis. La derivada de g la habíamos planteado, aquí está, la derivada de g en 0 pi sobre 2 siempre es distinta de 0, o sea, se está cumpliendo la tercera de las hipótesis. Entonces existe un valor intermedio, un valor en el intervalo 0 pi sobre 2, tal que va a cumplir que la derivada en C dividido la derivada de f en C dividido la derivada de g en C sea igual a la imagen por f de pi sobre 2 menos la imagen por f de 0 sobre g de pi sobre 2 menos g de 0. Reemplazando cada una de estas cuestiones, cuidado dónde reemplazan. Acá hay que reemplazar en la derivada o en las derivadas, y acá hay que reemplazar en las funciones dadas. Nos queda planteada una ecuación que nos va a permitir despejar. En este caso lo planteé coseno sobre seno como cotangente y 1 sobre menos 1 como menos 1. Cancelando el signo negativo nos queda que cotangente es 1, y cotangente es 1 cuando el valor de C es pi sobre 4 entre 0 y pi sobre 2. Se está cumpliendo ese valor en el valor intermedio, y entonces finalmente pudimos encontrar aquel valor que cumplía con el teorema de Cauchy. Fíjense que todos estos teoremas nos han hablado de propiedades de ciertos puntos en un intervalo real, determinado, que todos se relacionan con la derivada. Entonces, dicho esto, los invito a resolver
los ejercicios de la guía, podrán hacer los ejercicios del 1 al 5 de la guía de trabajos prácticos, correspondiente a aplicaciones de la derivada. Vean los videos de los ejercicios que están resueltos. Tienen también la posibilidad de tener un material en papel o en PDF para seguir esta presentación. Y obviamente en los foros nos podremos comunicar para canalizar todas sus dudas. Nos veremos entonces en el próximo video.